En el antiguo Israel, el señor de la viña protegía su precioso fruto de los saqueadores. Mandó que se construyeran cercas y muros alrededor y que se pusiera una atalaya en una torre para que diera la voz de advertencia mientras el enemigo aún estaba lejos. La vista elevada del centinela le permitía ver lo que otros no podían ver y proteger la viña de la avalancha del cautiverio. Hoy el Señor nos ha proporcionado una protección similar. ¡Alerta! ¡Alerta, adventistas! ¡Atalayas! ¡Despierten! Que la protesta continúa. ¡Oh, ha caído! ¡Ha caído! ¡Babilonia la Grande! ¡Ha caído! Hizo beber a los moradores y a los reyes de la tierra la copa de la ira de su fornicación. A través de su encíclica, sus enseñanzas, tiene a todo el mundo ebrio. Está en cama con los moradores y los reyes de la tierra. Dios ha dado a su pueblo un mensaje, y es exponer la maldad del hombre de pecado. ¡Ha caído! ¡Ha caído! ¡Babilonia la Grande ha caído! Alerta, adventistas. Atalayas, despierten, que la protesta continúa. Provienen principalmente de nuestros donantes, diversos gobiernos, las Naciones Unidas y entidades como la Unión Europea. Entonces firmamos el acuerdo. Cuando firmamos estos convenios, también acordamos seguir sus políticas. Cuando firmamos estos acuerdos, también acordamos cooperar con ellos. Bienvenidos a otro evento duradero, ya que se están materializando muy rápidamente. Hermanos y hermanas, estas palabras me han molestado y ustedes también deben preocuparse. Esto también debería molestarte. ¿Por qué diría eso? Porque comprendo, y aún estoy, por la gracia de Dios, profundizando más sobre la imagen de la bestia o su representación en la Biblia. He estudiado el capítulo 3 del libro de Daniel. Ahí también encontramos la imagen de la bestia. En el 6º capítulo del libro de Daniel, hallamos la imagen de la bestia que representaba la unión de una comunidad religiosa y una nación, lo que llevó a la pena de muerte. Además, leemos acerca de esto en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 15. En la misma escena, aquellos que no adoran la imagen de la bestia deben ser asesinados. Esta es también una de las razones por las que la Biblia nos advierte en Apocalipsis capítulo 14. El mensaje del tercer ángel comienza en el versículo 9. La imagen de la bestia o la imagen de la bestia es el Papa Romano. La imagen de la bestia es la unidad de la Iglesia y la nación. También tenemos registros históricos que nos indican que Constantino, el primer emperador romano, decretó la primera ley que establecía el domingo como día de descanso obligatorio. Él reunió a la Iglesia y al gobierno para formar la imagen de la bestia en contra de la santa ley de Dios, especialmente el sábado que encontramos en el corazón de los mandamientos. El espíritu de profecía señala que la imagen de la bestia será la mayor prueba para los adventistas del séptimo día antes del final de nuestro período de prueba. Recuerde todo esto, el fragmento que acabas de escuchar. Lo hemos escuchado antes. He jugado un par de veces antes. Esta es para ustedes una de las declaraciones más horribles
que los líderes adventistas han revelado a ustedes, revelando que ellos mismos han formado la imagen de la bestia. Cuando les dicen que están tomando dinero del gobierno, están trabajando con la ONU, con la Unión Europea y otras agencias gubernamentales, firman acuerdos con ellos y les están tomando dinero. Porque firmaron esos acuerdos. En otras palabras, un contrato vincular firmado con ellos. Digámoslo también en términos bíblicos, un pacto. Han acordado con gobiernos nacionales, especialmente con la Unión Europea y las Naciones Unidas, que en realidad son acuerdos con la propia papacía. Esta es la imagen de la bestia. Sin otra declaración más grande, quizás habrá otra igual a ella. Pero esta es una de las declaraciones más dramáticas que hemos escuchado del liderazgo adventista del sur. Al exponerse a sí mismos por el dinero, ellos crearon la imagen de la bestia. También dijo que debido al pacto que tenemos con esas instituciones gubernamentales, incluido el Papa, por cierto, ya no podemos proclamar el mensaje del tercer ángel porque nos hemos convertido en mendigos profesionales. Padre amoroso nuestro Dios en los cielos, esto es algo grave que hemos visto suceder frente a nosotros y ustedes son los únicos que pueden ayudarnos a entenderlo y discernir lo que está sucediendo. Así que bendícenos con tu presencia y comprensión. Oro en el nombre de Jesús. Amén. La figura de la bestia debe formarse antes de que termine la libertad condicional en el tiempo establecido. ¿Para quién hasta que termine la libertad condicional? Para los adventistas del séptimo día, usted y yo necesitamos entender cuál es la imagen de la bestia. No se trata simplemente de leer del Apocalipsis y decir que es la unidad de la iglesia y la nación, y eso es todo. También necesitamos entender la forma en que esta cosa, este movimiento, o debería decir, ha estado dentro de nosotros todo el tiempo, dentro de nosotros para ironizarlo. Cuando nuestros líderes van en contra del plan que Dios nos ha dado, el verdadero plan educativo que Dios nos ha dado, cuando persiguen el dinero del gobierno para apoyar sus instituciones. Por cierto, el espíritu de la profecía dice que esto es exactamente lo que sucedió en el pasado y es lo que el protestantismo va a hacer. Recurren al gobierno en busca de instituciones y leyes que les apoyen. La imagen dominical de la bestia conduce a la marca de la bestia. Eso revela la Biblia entera. Ahora vamos a leerlos en la pantalla. Existe una constante amenaza entre nuestro pueblo de que aquellos que trabajan en nuestras escuelas y sanatorios piensen que deben alinearse con el mundo, estudiar lo que el mundo estudia y familiarizarse con lo que el mundo está familiarizado desde siempre. Este es uno de los mayores errores que se pueden cometer en la historia. A menos que prestemos especial atención a la búsqueda de la palabra, estaremos cometiendo un grave error. Aquí vamos de nuevo. La Biblia es nuestra única garantía y es la razón por la que la mayoría de los adventistas del séptimo día no pueden discernir las reuniones.
el líder de las 7 iglesias adventistas, Ted Wilson, dijo que habían formado la imagen de la bestia hace mucho tiempo y que estaban sucumbiendo a la bestia. Esto es porque ellos no comprenden la Biblia en realidad. Ellos no buscaron la Biblia como deberían hacerlo. Según la profecía, Jesús nos quiere de nuevo para su reino. Debemos estudiar la Biblia cuando Él advierte en Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de la que habló el profeta Daniel, ponétete en el santuario o en el lugar donde no debéis estar, como dijo Lucas. Quien lee, que entienda. Quien estudie, hazlo entender. Jesús dijo en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Bienaventurados los que leen esta profecía. Así que aquí se nos dice que no debemos seguir la liturgia, seguir los caminos del mundo. Como dice la Biblia, no améis al mundo ni a las cosas del mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si seguimos las costumbres mundanas, la educación mundana, estamos cometiendo el mayor error que podemos cometer. A menos que prestemos especial atención a la Biblia ahora, estaremos cometiendo un grave error. NBC News, 22 de abril de 2025, 150. Presidentes de universidades han firmado una carta denunciando la influencia de la administración Trump como líderes. Dicen que los colegios, universidades y comunidades académicas de Estados Unidos estamos con una sola voz contra la influencia gubernamental sin precedentes o la influencia excesiva y la interferencia política que ahora está involucrando o poniendo en peligro a los estadounidenses. ¿Cuáles son las siguientes 2 palabras? La educación superior ahora. Tenga en cuenta que son unánimes en su oposición a los ultravires sin precedentes de la administración Trump. Ahora probablemente recuerden que Trump ha estado recortando fondos porque han descubierto corrupción dentro del gobierno. Por ejemplo, debido a la corrupción de USAID, cortaron los fondos a ADERA y otras ONG e incluso disolvieron USAID. Pero también hay otra corrupción que proviene de universidades, colegios, esos fondos que reciben del gobierno, que han estado usando cuando no deberían. Y también promueve estilos de vida LGBT y una serie de otras cosas. Debido a esto, la administración Trump decidió recortar algunos fondos. Bueno, como acabamos de leer aquí, más de 150 presidentes de universidades han firmado una carta denunciando a la administración Trump por exceder su autoridad. Como se dice en la segunda mitad, protestan contra esta excesiva expansión, así como contra la injerencia política que no pondrá en peligro la educación superior estadounidense. Escojamos la palabra educación superior. Cuando escuchamos estas palabras, educación superior en mi mente humana, en nuestra mente humana, estamos pensando, oh, educación suprema, buena educación, ¿verdad? Pero de acuerdo con el espíritu de la Biblia y la profecía, la educación superior proviene del propio Satanás. Leemos libros. La pregunta fundamental es, ¿qué constituye la educación superior realmente? Entre los principios establecidos en las palabras, no hay educación superior que aquel recipiente. Esta es la palabra de Dios que os leo de 2 Corintios capítulo 6. Ahora, antes de seguir leyendo, por favor, voltee conmigo al capítulo que ella mencionó aquí.
2 Corintios capítulo 6. Vamos a leer algunos versículos aquí para ver lo que dicen estos versículos. Verán el contexto de lo que acabo de decir. La educación superior no significa lo que dice, lo que leemos superficialmente, lo que te dicen. Porque ella se refiere aquí al capítulo 6 de 2 Corintios. Ahora al comienzo de este capítulo, que es el primer versículo. Por supuesto, dice que estamos con Él como trabajadores. Incluso Jesús os ruega que no reciban la gracia de Dios en vano. Fijaos en la gracia de Dios, la gracia inmerecida, porque Él proclama: te he escuchado en el momento propicio, asegurándote en el día de la salvación. He aquí ahora es el tiempo agradable, he aquí ahora es el día de la salvación. Esto representa la verdadera educación, la cual implica conocer a Jesús como tu Salvador personal. Esto es Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Continúa diciendo, como resultado de estas pocas educaciones, aquí se describe lo que usted y yo debemos enfrentar y soportar al principio del versículo 4, como resultado de recibir una mejor educación, la educación de los zapatos, la palabra de Dios, la gracia de Dios, la salvación. Procedamos ahora al versículo 14. Ahora observe el contexto del versículo 14. Todo esto sigue relacionado con el contexto de la educación superior, que se encuentra desigual con los no creyentes. ¿Qué relación puede tener la justicia con la injusticia? ¿Qué comunicación existe entre la luz y la oscuridad? ¿Cuál es la perfecta armonía entre Cristo y Belial realmente? ¿Cuál es la relación entre los creyentes y los incrédulos? ¿Qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios vivo, como Dios ha dicho. Yo habitaré en ellos y andaré en ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Es cierto que la Iglesia de Dios mantiene una amistad tan estrecha con las Naciones Unidas? ¿Cuáles beneficios de becas ofrece actualmente el gobierno? En realidad, debería enfatizar que la Iglesia de Dios, junto con la Unión Europea, recibe considerablemente fondos de gobierno. No hay compañería, hermanos y hermanas, y lo que compañería tiene educación verdadera es la Biblia, la palabra de Dios, no lo que se llama educación superior. Ahora comprendes completamente por qué la educación superior está bajo cuestionamiento en este lugar. Por favor, vuelve una vez más a enfocarte en la pantalla. Ella dijo que no hay educación superior que el contenedor en principio. Deja las palabras que os he leído. 2 Corintios capítulo 6 que acabamos de leer. Parte de ello. Hacer que nuestros estudiantes trabajen duro para entender esto. Mediante los mensajeros escogidos, Dios nos ha otorgado luz y guía divinas sobre el verdadero significado de la educación superior. No existe educación superior más alta que la que recibieron los primeros discípulos con su sabiduría. Que el Santo Espíritu de Dios os impresione que ninguna educación en el mundo es más noble que las enseñanzas contenidas en los capítulos mencionados. Sigamos avanzando conforme lo permita la palabra. No vayas más allá de eso. ¿Cuál es el punto de esto? Esto implica que algunas personas van más allá de lo que enseña la palabra de Dios, llamándolo educación superior. Esto es lo mismo que conducir al ateísmo, la llamada teoría de la evolución, porque intentan ir más allá de lo que la palabra de Dios enseña. Esa es la sabiduría de los hombres. Indica que nuestra justicia sea prueba de nuestra comprensión de la voluntad que Dios nos ha confiado mediante sus mensajeros.
De acuerdo con 2 Corintios 6 y lo que acabamos de leer, la educación superior es para nosotros los adventistas del séptimo día, y para todos los demás cristianos debería ser el plan de salvación. Aquí tienes. En resumen, debe ser el plan de salvación, el mensaje del refugio. Es por eso que la Biblia nos dice en Éxodo que Dios dijo a Moisés: dile a los israelitas que me construyan un santuario para que yo pueda vivir en medio de ellos. Esta es la educación más alta que podemos obtener. Dios vive con nosotros, y esta es la educación más alta. Pero los hombres van más allá de eso, y la mayoría de las universidades ahora han ido más allá de eso. Enseñan cosas que contradicen la palabra de Dios, y el gobierno financia la llamada educación superior. Teniendo esto en cuenta, ¿deberíamos recibir dinero del gobierno para mantener nuestras instituciones? ¿Deberíamos hacer algo así? Porque si rechazamos la verdadera educación, vamos más allá de lo que Dios enseñó en su palabra, entonces ahora estamos formando la imagen de la bestia. Recuerden que la imagen de la bestia viene con el soborno. Hablaré de ello en un momento. Pero escucha lo que tienen que decir. Esta noche, Frente Unido. Desde pequeños colegios hasta grandes universidades estatales, hasta la Ivy League, estoy feliz de que finalmente lo hayan hecho. Habla en voz alta. Más de 200 instituciones educativas, incluida la Universidad Fordham, han firmado una declaración en protesta contra los esfuerzos de la administración Trump para remodelar la educación superior estadounidense. Creo que la resistencia a la sobreexpansión del gobierno es un paso muy importante para las universidades. Esta idea de que somos bastiones del progresismo con la intención de desgarrar el tejido de la sociedad estadounidense es una narrativa falsa. La declaración calificó la táctica del gobierno de ultravires e injerencia política sin precedentes. No solo ponen en peligro la educación superior estadounidense y nuestra propia democracia también. Funcionarios de la administración dicen que el objetivo es erradicar el antisemitismo en los campus, pero las demandas son más amplias y están dirigidas a los programas y cursos de Day. Las declaraciones llegaron horas después de que Harvard se convirtiera en la primera escuela en demandar al gobierno federal por congelar 2.2 mil millones en fondos de investigación. La demanda acusa al gobierno de utilizar los fondos como palanca para controlar las decisiones académicas. En un comunicado, un portavoz de la Casa Blanca describió la financiación federal para la investigación universitaria como excesiva. El presidente ha dejado muy claro que fue Harvard quien se situó en la posición de perder fondos. La investigación del Dr. David Waltz sobre la detección temprana de la ELA fue abruptamente detenida. El trabajo que estamos haciendo no es de naturaleza política, es realmente solo para beneficiar a la humanidad. ¿Será difícil reiniciar la investigación? Los contribuyentes están financiando un proyecto sin resultados garantizados. ¿Cuál es tu opinión sobre la postura de tu universidad? Yo lo soy. Lo apoyo completamente. Estoy orgulloso de Harvard porque creo que la mayoría de los profesores aquí están aquí. Bueno, hermanos y hermanas, si nosotros, como pueblo, sabemos que tenemos la educación más alta posible, el plan de salvación, servimos a un Dios que lo sabe todo, servimos a un Dios que satisface nuestras necesidades. No necesitamos ir al gobierno y comenzar a pedir favores, porque al hacerlo creamos la imagen de la bestia. Pero basándonos en lo que hemos aprendido hasta ahora, nuestros líderes han roto todo el plan. Ellos se prostituyeron después de Babilonia, como lo describe la Biblia. Babilonia se prostituyó después de América.
Recibir fondos de los organismos de las Naciones Unidas resulta extremadamente complicado. Hay más factores en juego, según lo describió Garner. Existen normas, etc. Por favor, aclaren esto. Esto significa que en ADRA realmente no gastamos el dinero de la iglesia. Somos como mendigos profesionales. Gastamos gran cantidad de dinero del gobierno, por lo cual debemos rendir cuentas ante ellos. Somos como mendigos profesionales. Gastamos gran cantidad de dinero del gobierno, por lo cual debemos rendir cuentas ante ellos. ¿No deseas que te informemos incorrectamente? Queridas hermanas miembros, les pido nuevamente que abran sus ojos a esta declaración. Gastamos mucho dinero del gobierno. Somos mendigos profesionales. Como dije en el primer segmento que os mostré al principio, no creo que en nuestros tiempos modernos encontrarán ninguna otra declaración desde dentro de la iglesia que muestre más poderosamente cómo hemos caído y hemos creado la imagen de la bestia. No podemos verlo desde el punto de vista bíblico. En resumen, esta es la imagen de la bestia. Somos mendigos profesionales. Firmamos un acuerdo contractual con ellos, un pacto. Así que tenemos que promover y seguir sus políticas. Esa es la imagen de la bestia. Entonces, la Asamblea General, como Babilonia, ha caído. No pueden proclamar el mensaje del tercer ángel. No pueden predicarlo, porque aquí se nos dice, escuchen, que los dignatarios de la Iglesia y del Estado se unirán para sobornar, persuadir o forzar. Presta atención a las palabras solidaridad, soborno, persuasión. Esto también involucra dinero, ¿verdad? Bueno, son mendigos profesionales. ¿A dónde llevará esto? O obligar a cambiar todas las clases a otro domingo. La falta de autoridad divina será proporcionada por decretos opresivos, y para hacerlo, ustedes deben ignorar y rechazar la verdad. Bueno, hemos leído que protestan contra la excesión de autoridad por parte de la administración Trump. 150 universidades están protestando al respecto. ¿Quién más estaba involucrado en estas protestas? La Universidad Adventista de Washington se ha unido a una condena nacional de la excesión de autoridad del gobierno federal. Suena muy parecido, realmente muy parecido a lo que acabamos de leer recientemente. La Universidad Adventista de Washington es uno de más de 150 colegios y universidades que cofirmaron una carta denunciando los recientes intentos de la administración Trump de influir en la política de educación superior, amenazando con retener fondos federales. La participación de la Universidad Adventista de Washington marca un raro momento de amplia solidaridad académica a través de fronteras ideológicas e institucionales. ¿Mendigo profesional que va por ahí pidiendo dinero? Quieren obtener dinero y fondos gubernamentales. Oh, pero como he dicho, despierta, hay un despierta adventista. El gran problema que enfrentamos, una vez más, la hermana White nos dice que será la gran prueba para los 7 adventistas del séptimo día, es la imagen de la bestia antes del final de la libertad condicional. ¿Ves lo que está pasando aquí? Aquí se nos dice que el mayor conflicto está entre los mandamientos de Dios y las exigencias de la bestia. Esto tiene que ver con la unidad de la Iglesia y el Estado. Fue porque los santos habían obedecido todos los 10 mandamientos que el dragón hizo la guerra contra ellos. Si bajan los estándares, lo que están haciendo
y renuncian a las características de su fe, los dragones se calmarán. Pero, ¿de qué se entusiasma el pueblo de Dios? ¿La ira de los dragones es porque se atreven a elevar el estándar? Tómate un descanso. ¿Todo esto es para elevar el estándar o para bajarlo? ¿Qué opinas? Esto baja el estándar. ¿Puede Dragon's Den pensar conmigo ahora? ¿Es posible que Dragon's Den demuestre su furia, su enojo en contra de la Asamblea General? Definitivamente no. Así que esto significa que va a librar una guerra contra los remanentes dentro de la iglesia, porque dice que el dragón ejercerá o inspirará, o el pueblo de Dios inspirará la ira del dragón, porque se atreven a elevar el estándar en lugar de bajarlo y desenrollar su bandera contra el mundo protestante, formando la imagen de la bestia que adora el sistema papal, el sistema santo dominical y la imagen de la bestia. ¿Qué es un antepasado? A ustedes, para que puedan despertar de su sueño, porque ahora nuestra salvación es más nueva de lo que creímos originalmente. Cuando dicen cosas como estas, seguramente sabes que es hora de huir, como dijo Jesús, cuando ves la abominación de la desolación de la que habla el profeta Daniel. Por cierto, parte de la abominación de la desolación es la unidad de la iglesia y del Estado, también para nosotros en los últimos días, que conduce a la ley dominical. Jesús dijo que deberíamos huir de Judea. Cuando escuchas esto, es hora de entender que ellos no están siguiendo la Biblia, que es la verdadera educación. Están recibiendo la llamada educación superior, que es Babilonia. Escucha la declaración de nuevo. Nuestros fondos para proyectos de desarrollo y socorro provienen principalmente de nuestros donantes, diferentes gobiernos, las Naciones Unidas, etc., y de entidades como la Unión Europea. Procedimos a firmar el acuerdo. Cuando firmamos estos acuerdos, también estamos de acuerdo en cumplir con sus políticas establecidas. Acordamos cumplir con las políticas establecidas al firmar estos acuerdos. Hermanos y hermanas, esta es una de las declaraciones más claras que hemos escuchado de los líderes de la Iglesia Adventista del séptimo día. Claramente se ha revelado que no vamos a proclamar el mensaje del tercer ángel, debido a que tenemos acuerdos, pactos y convenios con el Papa, las Naciones Unidas, la Unión Europea y diversas agencias gubernamentales en todo el mundo. Porque somos mendigos con mucha experiencia. Queremos su dinero. No nos importa la salvación de las almas. Esta es la imagen de la bestia que acabamos de leer de la Universidad de Washington, la cual nos recuerda que la ADRA está aceptando dinero proveniente del gobierno. Escucha lo que es nuestro pino. Voy a leerles algo aquí. Dado que nuestras universidades toman dinero del gobierno para financiar regalos y ni siquiera protesta, tenga en cuenta esto. ¿Qué opinión tenían nuestros pioneros sobre aceptar dinero del gobierno en cualquier modalidad? Escucha la declaración cuidadosamente. Esto fue encontrado del American Sentinel, 14 de marzo de 1895, página 82. Dada la separación que creemos que debería existir entre la Iglesia y el Estado, ¿cuál es la siguiente palabra? Es inconsistente para la Iglesia, es decir, para nosotros, recibir regalos monetarios, favores, exenciones del gobierno nacional. Por lo tanto, estamos decididos a rechazar la doctrina de que la Iglesia u otras propiedades eclesiásticas deben estar exentas de impuestos. En otras palabras, hermanos y hermanas, nuestros pioneros creen lo que Jesús dijo, parte de la verdadera educación.
lo que es de César a César y lo que es de Dios a Dios. No confundas la iglesia con el Estado, pero tienes instituciones como Amazing Facts, la Asamblea General y otros ministerios apoyan a los ministerios de la conferencia. Incluso algunas personas que dicen ser jóvenes actuales tienen 5 o un C3. Esta es también la imagen de la bestia. Estatuto libre de impuestos también es la imagen de la bestia. Esto es lo que Alpin acaba de comentar. Déjame leerlo otra vez. Dice que negamos la doctrina de que la iglesia o propiedades eclesiásticas deberían estar exentas de impuestos. Además, decidimos estar en contra de cualquier exención de impuestos. No queremos que el gobierno esté libre de impuestos, ni regalos gubernamentales, favores del pacto o exenciones, porque sabemos lo que implica. César nunca te da nada gratis. Dicen y apoyan la derogación de la legislación que concede esta exención. Como secta, no debemos buscar ni aceptar ningún gobierno civil, supremo, local o de otra índole, ningún regalo o donación, ya sea tierra, dinero u otras cosas de valor. De esto se desprende que los adventistas del séptimo día creen sinceramente en la separación completa de la Iglesia y el Estado. También es una de las declaraciones más poderosas que encontrarás acerca de cómo debemos hacer como Iglesia. Como mencioné, a los sacerdotes institucionales les agradan los hechos sorprendentes. Está escrito que usted puede nombrar a ellos la Asamblea General, todas las reuniones e incluso algunos grupos de la verdad actual autoapoyados que tienen un estado exento de impuestos. Ellos crearon la imagen de la bestia. Entonces, al hacerlo, también rechazan la verdadera educación. Eso es lo que creían nuestros pioneros. Ellos también creen, hermanos y hermanas, basándose en las declaraciones aquí. Ellos también nos enseñan, ellos también nos recuerdan qué es lo que la Biblia dice en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Confía en Jehová con todo tu corazón y no confíes en tu propia inteligencia. Confía en Él en todos tus caminos, que Él guiará tus pasos. También de Isaías 41, versículo 13. Porque yo, el Señor tu Dios, tomaré tu mano derecha y te diré, no tengas miedo, y yo te ayudaré. En otras palabras, no confíes en que el gobierno te ayude. Déjame ofrecer mi ayuda. Déjame ser tu refugio y tu ancla. Esa es la verdadera educación, pero lamentablemente nuestros líderes la rechazan. Esta es la última prueba de que aman el dinero del gobierno. Rechazan la verdadera educación y están dispuestos a ir a la guerra con cualquier hombre o mujer que hable en contra de sus instituciones corruptas. Esta es la prueba. ADRA ha hecho un trabajo increíble por usted. Le pedimos a aquellos que todavía pueden estar tratando de proporcionar y compartir información falsa, que de alguna manera la cerrarán y que llevarán a la vanguardia lo que ADRA está haciendo y lo que hará en el futuro. Sí, Adela, los mendigos profesionales de los que Wilson dice han estado haciendo buenas obras. Sí, hermanos y hermanas, y oró a Dios para que Dios cierre a personas como yo que se oponen abiertamente a abordar la abominación de los mendigos profesionales. Versículo 17, como dijimos en 2 Corintios capítulo 6. Salid pues de entre ellos y apartándoos y no toquéis nada inmundo y yo os recibiré
y seréis vuestros padres, y seréis mis hijos, dice Jehová. Ese es el parlamento. Rechazan la verdadera educación. ¿Por qué es bueno? Cosas. ¿Qué acciones debemos tomar? Necesitamos liberarnos de la corrupción en la Asamblea General Adventista del séptimo día. Debemos priorizar la palabra de Dios. Antes del final de la libertad condicional, vamos a rezar. Dios Padre amoroso, damos las gracias al Padre por enseñarnos y ayudarnos a entender que tu palabra es verdaderamente una lámpara bajo nuestros pies, una luz en nuestro camino. Perdónanos todos nuestros pecados. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.